el 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. La luna de miel que mis padres pagaron a mi mejor amiga y mi ex cambió todo para siempre. Pero la prueba de ADN será épica. Hola, soy Marina, tengo 28 años, y lo que voy a contarte hoy es una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre confianza, traición, y cómo a veces las personas que más amas pueden sorprenderte de las maneras más inesperadas. Todo comenzó hace 2 años, cuando estaba casada con David, mi esposo de 4 años. Teníamos una vida que parecía perfecta desde afuera, una casa bonita, trabajos estables, y planes de formar una familia pronto. Mi mejor amiga desde la infancia, Sofía, era prácticamente parte de nuestra familia. Cenaba con nosotros al menos 3 veces por semana, venía a todas nuestras reuniones familiares, y mis padres la querían como a una hija. Sofía había pasado por una ruptura difícil 6 meses antes, y nosotros habíamos estado apoyándola durante todo ese tiempo. David era especialmente comprensivo con ella, siempre le decía que se tomara el tiempo que necesitara para sanar, que nuestra casa era su casa. Yo pensaba que era hermoso ver a mi esposo ser tan empático con mi mejor amiga. La primera señal de alarma llegó un martes por la noche. Había llegado temprano del trabajo y encontré a David y Sofía en la cocina, hablando en voz baja. Cuando me vieron, se separaron inmediatamente y David comenzó a hablar muy fuerte sobre el clima. Sofía tartamudeó algo sobre ayudar con la cena y salió corriendo hacia el baño. Me pareció extraño, pero David me convenció de que solo estaban hablando sobre los problemas emocionales de Sofía. Durante las siguientes semanas, noté más cosas raras. David comenzó a llegar tarde del trabajo con excusas que no tenían mucho sentido. Sofía cancelaba planes conmigo pero aparecía en nuestra casa cuando yo no estaba. Mis padres, que vivían cerca y a menudo pasaban sin avisar, me comentaron que habían visto el auto de Sofía en nuestra entrada varias veces durante el día. La gota que derramó el vaso fue cuando encontré un mensaje en el teléfono de David. Había dejado su celular en la mesa mientras se duchaba y cuando sonó, vi en la pantalla: Sofía, no puedo esperar a verte mañana. Te amo. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Confronté a David esa misma noche. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré el mensaje, se quebró completamente. Me confesó que había estado teniendo una aventura con Sofía durante 3 meses. Dijo que había comenzado cuando ella estaba vulnerable después de su ruptura, que él había sido su apoyo emocional y que las cosas simplemente evolucionaron naturalmente. Yo estaba devastada. No solo había perdido a mi esposo, sino también a mi mejor amiga. Gritaba, lloraba, rompía cosas. Mis padres venían todos los días para consolarme, pero yo no podía dejar de hacer escenas dramáticas. Admito que durante esas semanas me comporté de manera infantil. Hacía berrinches, me negaba a comer, y básicamente me convertí en una versión adulta de una niña de 5 años. Mis padres estaban desesperados. Habían visto a David crecer desde que éramos novios adolescentes, y a Sofía la conocían desde que tenía 8 años. Para ellos, era como si 2 de sus hijos hubieran traicionado al tercero. Pero en lugar de apoyarme incondicionalmente, comenzaron a sugerirme que quizás debería considerar el perdón y pensar en la familia que podríamos formar. La situación se volvió más surrealista cuando David y Sofía vinieron a nuestra casa para hablar. Sofía lloraba diciendo que nunca había querido que pasara esto, que me amaba como a una hermana, pero que no podía negar lo que sentía por David. David me suplicaba que entendiéramos que el amor a veces es complicado, que él nunca había planeado enamorarse de ella. Yo los eché de la casa gritando que se fueran al infierno. Pero aquí viene la parte que aún no puedo creer. Mis padres los invitaron a venir a su casa para mediar la situación. Cuando llegué allí al día siguiente, encontré a mis padres sentados con David y Sofía en la sala, tomando café como si fueran una gran familia feliz. Mi padre me dijo: Marina, cariño, entendemos que estés herida, pero David y Sofía están genuinamente enamorados. A veces estas cosas pasan y como familia debemos apoyarlos. Mi madre añadió: Sofía ha sido como una hija para nosotros durante 20 años. No podemos simplemente cortarla de nuestras vidas por esto. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios padres estaban del lado de la mujer que había destruido mi matrimonio y el hombre que me había traicionado. Las cosas empeoraron cuando mis padres anunciaron que, como gesto de reconciliación familiar, iban a pagarle la luna de miel a David y Sofía. Dijeron que querían demostrar que la familia podía superar cualquier obstáculo, y que esperaban que este gesto me ayudara a procesar mis emociones de manera más madura. Cuando escuché esto, tuve el berrinche más grande de mi vida adulta. Grité que estaban locos, que no podían recompensar a las personas que me habían traicionado. Tiré el florero favorito de mi madre, dije cosas horribles que no debería haber dicho, y salí de la casa jurando que no volvería a hablarles. Pero mis padres cumplieron su palabra. Le pagaron un viaje de 2 semanas a París a David y Sofía.
1.500 euros para que la pareja que había destruido mi matrimonio pudiera celebrar su nuevo amor en la ciudad del romance. Durante esas 2 semanas, yo estaba furiosa pero también confundida. Algo no encajaba. Mis padres habían sido protectores conmigo toda mi vida. Nunca habían tolerado que nadie me lastimara, ni siquiera en la escuela secundaria. ¿Por qué ahora estaban literalmente financiando mi humillación? Decidí hacer algo que debería haber hecho desde el principio: investigar. Contraté a un detective privado para que averiguara exactamente qué había pasado y cuándo había comenzado realmente la aventura. Los resultados llegaron una semana después de que David y Sofía regresaran de París. Mi detective había encontrado evidencia de que la aventura había comenzado mucho antes de lo que David había admitido. Había registros de hoteles que mostraban que habían estado juntos durante casi 1 año, no 3 meses. Había fotografías de ellos besándose en restaurantes desde hacía 8 meses. Pero lo más impactante de todo fue lo que descubrí en los registros médicos de Sofía. Había estado embarazada 2 veces en el último año. La primera vez había terminado en un aborto espontáneo a los 2 meses. La segunda vez había decidido seguir adelante con el embarazo, pero había perdido al bebé a las 10 semanas. Cuando confronté a Sofía con esta información, finalmente me dijo la verdad. Había estado embarazada de David y había perdido al bebé solo 3 semanas antes de que yo descubriera la aventura. Mis padres lo sabían todo. Resulta que David había ido a mis padres cuando Sofía perdió el segundo bebé. Les había confesado todo: la aventura, los embarazos, el dolor que ambos estaban sintiendo. Mis padres habían decidido que David y Sofía habían sufrido suficiente perdiendo 2 bebés, y que yo debería ser comprensiva con su situación. Pero había algo más. Algo que cambiaría todo completamente. Sofía me dijo que había guardado muestras de tejido de ambos embarazos perdidos. Su médico le había sugerido que podría ser útil para pruebas genéticas futuras si tenía problemas de fertilidad. Ella había accedido, pero nunca había hecho nada con las muestras. Hasta ahora. Le sugerí que hiciéramos una prueba de ADN. Si David era realmente el padre de esos bebés, entonces mis padres tenían razón en sentir que había perdido a sus potenciales nietos. Pero si no era el padre, entonces toda esta situación era aún más complicada de lo que pensaba. Sofía accedió a hacer la prueba, pero insistió en que David también participara. Cuando le dijimos a David lo que queríamos hacer, se puso extremadamente nervioso. Dijo que no veía la necesidad de hacer la prueba, que él sabía que los bebés eran suyos, que esto solo abriría heridas viejas. Pero nosotras insistimos. Yo necesitaba saber la verdad completa, y sorprendentemente, Sofía también. Dijo que durante meses había tenido dudas, pero que había estado demasiado enamorada de David para cuestionar nada. Esperamos 2 semanas para los resultados. Fueron las 2 semanas más tensas de mi vida. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. David estaba cada vez más ansioso. Mis padres seguían insistiendo en que debía dejar el pasado atrás, y yo estaba comenzando a sospechar que había algo mucho más grande en juego. Cuando llegaron los resultados, pedí que nos reuniéramos todos: mis padres, David, Sofía y yo. Quería que todos escucháramos la verdad al mismo tiempo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Leí los resultados 2 veces antes de poder procesarlos completamente. David no era el padre de ninguno de los bebés perdidos. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Sofía se puso pálida, David comenzó a tartamudear, y mis padres se miraron entre sí con una expresión que nunca había visto antes. Pero los resultados mostraban algo más. Algo que explicitaba por qué mis padres habían estado tan decididos a apoyar a David y Sofía, y por qué habían estado tan desesperados por hacer que yo perdone y olvide. Las pruebas de ADN también incluían una comparación con la base de datos familiar extendida. Y había una coincidencia. El padre de ambos bebés perdidos era mi padre. La habitación explotó en gritos y acusaciones. Sofía comenzó a llorar histéricamente, David gritaba que él no sabía nada, y mi madre se quedó completamente inmóvil en su silla. Mi padre finalmente confesó. Había estado teniendo una aventura con Sofía durante 2 años, desde mucho antes de que comenzara cualquier cosa con David. Cuando Sofía se involucró con David, mi padre pensó que podría usar esa relación como cobertura para su propia aventura. Pero cuando Sofía quedó embarazada la primera vez, mi padre entró en pánico. No podía permitir que se supiera que había embarazado a la mejor amiga de su hija. Convenció a Sofía de que dijera que David era el padre, y cuando David comenzó a sospechar que los tiempos no encajaban, mi padre le ofreció dinero para que mantuviera la boca cerrada. David había estado chantajeando a mi padre durante meses. La aventura con Sofía había comenzado como una forma de complicar la situación lo suficiente como para que nadie hiciera demasiadas preguntas sobre la paternidad real. Mi madre sabía todo.
Había descubierto la aventura de mi padre con Sofía un año antes, pero había decidido mantenerlo en secreto porque no quería destruir la familia. Cuando se enteró de los embarazos, ayudó a mi padre a crear toda la historia falsa sobre David y Sofía. La luna de miel pagada por mis padres había sido en realidad una forma de alejar a David y Sofía de la ciudad, mientras mi padre resolvía cómo manejar la situación a largo plazo. Mis padres habían esperado que para cuando regresaran, yo hubiera superado mi enojo y que todos pudiéramos seguir adelante como una familia funcional. Mi mundo se había derrumbado completamente, pero esta vez de una manera que nunca había imaginado. No solo había perdido a mi esposo y mi mejor amiga, sino que había descubierto que mi padre había estado teniendo una aventura con mi mejor amiga durante años, que mi madre había ayudado a encubrirlo, y que todos habían conspirado para hacerme creer que yo era la que estaba reaccionando de manera irracional. Cuando finalmente pude hablar, solo pude decir: todos ustedes están completamente locos. Me levanté y salí de la casa. Pero esta vez, no era yo la que estaba haciendo un berrinche. Era yo la que estaba tomando control de mi vida. Al día siguiente, contraté a un abogado. No solo para el divorcio con David, sino para explorar acciones legales contra mi padre por manipulación emocional y contra David por extorsión. También corté todo contacto con Sofía, quien aparentemente había sido manipulada por mi padre desde que era muy joven. La historia se volvió aún más complicada cuando descubrimos que mi padre había estado teniendo aventuras con mujeres jóvenes durante años. Sofía no había sido la primera, y probablemente no habría sido la última. Mi madre había sabido sobre varias de estas aventuras y había desarrollado un sistema elaborado para encubrirlas. Mis padres se divorciaron 6 meses después. Mi padre perdió su trabajo cuando la historia se hizo pública en nuestra pequeña ciudad. Mi madre se mudó a otra ciudad para comenzar de nuevo, pero no antes de intentar convencerme de que yo había arruinado la familia por insistir en la prueba de ADN. David y Sofía terminaron su relación pocas semanas después de la revelación. Aparentemente, cuando se dieron cuenta de que habían sido manipulados por mi padre, ya no podían confiar el uno en el otro. David intentó contactarme varias veces para explicar su lado de la historia, pero yo ya había escuchado suficientes mentiras para toda una vida. Sofía me envió una carta larga 6 meses después, explicando cómo mi padre había comenzado a seducirla, cuando ella tenía solo 19 años. Describía años de manipulación psicológica, como mi padre la había convencido de que era especial y madura para su edad. Terminaba la carta pidiendo perdón y explicando que había decidido ir a terapia para procesar todo lo que había pasado. Yo decidí no responder la carta. No porque no sintiera compasión por Sofía, sino porque necesitaba tiempo para procesar mi propio trauma antes de poder considerar cualquier tipo de reconciliación. Han pasado 2 años desde entonces. He estado en terapia, me he mudado a otra ciudad y lentamente he comenzado a reconstruir mi vida. Tengo un trabajo nuevo que me gusta, algunos amigos nuevos que no conocen toda esta historia. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento como si tuviera control sobre mi propia vida. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber insistido en la prueba de ADN. Si hubiera sido más fácil simplemente perdonar y olvidar como mis padres querían que hiciera. Mi respuesta siempre es la misma: la verdad puede ser devastadora, pero vivir en una mentira es peor. Esa prueba de ADN no solo reveló la paternidad de los bebés perdidos, sino que expuso años de manipulación, mentiras y traición que habían estado ocurriendo justo bajo mi nariz. Mis berrinches después de descubrir la aventura no habían sido reacciones irracionales. Habían sido la respuesta natural de alguien que subconscientemente sabía que algo no estaba bien, pero que no podía identificar exactamente qué era. Ahora sé que confiar en mis instintos es más importante que mantener la paz familiar. Sé que las personas que realmente me aman no me pedirán que ignore mi propio dolor para hacer que otros se sientan más cómodos. Y sé que a veces, las familias que parecen perfectas desde afuera pueden estar escondiendo secretos que las destruirán desde adentro. ¿Mis padres pagaron la luna de miel de mi mejor amiga y mi ex esposo como disculpas por mis berrinches? Sí. ¿Necesité palomitas para cuando llegaron los resultados de la prueba de ADN? Definitivamente. Pero lo más importante de todo es que finalmente tengo la verdad completa, y eso vale más que cualquier relación basada en mentiras. Hoy, a los 28 años, finalmente me siento libre. Libre de las mentiras, libre de la manipulación y libre de la necesidad de ser la hija perfecta, para padres que nunca me merecieron. Y aunque perdí a mi familia biológica, he ganado algo mucho más valioso: me he ganado a mí misma. La próxima vez que alguien me diga que estoy exagerando o siendo demasiado dramática, recordaré que mis instintos me llevaron directamente a la verdad. Y que a veces, los berrinches son simplemente la forma que tiene nuestro subconsciente de decirnos que algo está terriblemente mal. Esa es mi historia. Una historia sobre cómo una prueba de ADN reveló no solo la paternidad de 2 bebés perdidos, sino también años de secretos familiares que habían estado destruyendo mi vida desde adentro hacia afuera. Y cómo, finalmente, la verdad me liberó de una familia que nunca había sido realmente lo que parecía ser.
¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.